Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde la información y el entretenimiento se encuentran para traerles lo más jugoso del universo del entretenimiento. Hoy tenemos en nuestro plato fuerte un tema que sin lugar a dudas, que les va a encantar, algo que ha estado resonando en los titulares, generando murmullos y francamente, dejando a muchos con la boca abierta y una sensación de asombro. Prepárense porque nos vamos a sumergir de cabeza en el fascinante y deslumbrante mundo de la talentosa Demet Özdemir y una sorpresa mayúscula que la envolvió, un momento que capturó flashes y corazones en una reciente y glamurosa gala. Sí, hablamos de esa misma Demet Özdemir que tanto admiramos, que nos conquista con su carisma arrollador, su indudable talento actoral que nos transporta a otros mundos y su innegable estilo que marca tendencia. Si por alguna casualidad cósmica aún no lo han hecho, los invito encarecidamente, con todo el cariño de su canal de confianza, a que le den clic a ese botón de suscripción que ven por ahí, ese que les abre las puertas a un universo de contenido exclusivo, y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades. Es un gesto que no les cuesta nada y que nos impulsa un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, fresco y apasionante. Ahora, dejando las introducciones de lado y yendo directo al grano, a lo que nos trajo hasta aquí. La noticia que hoy vamos a desmenuzar, a analizar y a disfrutar gira en torno a un evento muy especial, una cita ineludible donde la élite del cine y la televisión turca, la verdadera creme de la creme, se dio cita para celebrar lo mejor de su industria. Y en medio de ese torbellino de brillo, glamour, elegancia y talento palpable, surgió una sorpresa monumental, un momento inesperado que tuvo como protagonista indiscutible a nuestra querida Demet. Imaginen la escena, las luces brillando con intensidad, la alfombra roja extendiéndose como un río carmesí, cámaras por doquier buscando el ángulo perfecto, y de repente en medio de ese despliegue de eventos planeados, algo absolutamente inesperado sucede. Un instante que de inmediato capturó la atención de todos los presentes, un premio que nadie, absolutamente nadie, veía venir, y que sin lugar a dudas, añadió una capa extra de emoción, de intriga y de pura magia a la noche. ¿Qué habrá sido? ¿Un reconocimiento a su meteórica trayectoria? ¿Un galardón por su último proyecto que dejó a todos sin aliento? La verdad es que el misterio, esa pizca de incertidumbre, es precisamente lo que hace que estas historias del espectáculo sean tan cautivadoras y nos mantengan al borde de nuestros asientos, ¿no creen? Y es que Demet Özdemir es sin lugar a dudas una figura que brilla con luz propia, una estrella que ilumina el firmamento del entretenimiento con una intensidad particular. Desde sus inicios, casi desde sus primeros pasos en este competitivo mundo, nos ha cautivado con una naturalidad que desarma y una capacidad innata para meterse en la piel de personajes que, desde la complejidad hasta la sencillez, se vuelven entrañables y dejan una huella imborrable en nuestras memorias. ¿Quién podría olvidar su inolvidable papel en Erkenzicus? Esa serie que se convirtió en un fenómeno global, nos regaló momentos de pura felicidad, risas contagiosas y por supuesto consolidó a Demet como una de las actrices jóvenes más prometedoras, una fuerza a tener en cuenta. Pero su talento, esa chispa creativa, no se detuvo ahí. Ha seguido demostrando una versatilidad asombrosa en diferentes producciones, cada una de ellas dejando una marca distintiva y un sello personal en su ya impresionante carrera. Cada personaje que interpreta parece nacer de ella, con una autenticidad que conmueve y que la hace única. Y en cada aparición pública, en cada evento, no solo luce espectacular, deslumbrante con un estilo impecable, sino que además irradia una humildad, una sencillez y una cercanía que la hacen aún más especial, aún más caebel. Volviendo a la tan comentada gala, la sorpresa que recibió Demet Özdemir no fue un detalle menor, no fue algo insignificante. Se trató de un premio especial, un reconocimiento que según los rumores que han empezado a circular y la información que ha trascendido, fue entregado de una manera completamente inesperada. Esto significa, y esto es crucial, que no era uno de esos premios habituales que se anuncian con antelación, que forman parte de la lista esperada. Piénsenlo por un momento, uno asiste a un evento, a una gala, esperando quizás ver quién se alzará con los premios en las categorías principales, las más esperadas, pero de repente te encuentras en el centro de todos los focos, en el epicentro de la atención, por algo que no tenías en absoluto anticipado. Eso, mis amigos, añade una capa incomparable de adrenalina, de emoción pura y de sorpresa genuina a la situación, tanto para la persona que recibe el galardón como para el público, que es testigo de ese instante. La reacción de Demet Özdemir fue, como era de esperar, pura emoción desbordada.
Vimos en su rostro esa maravillosa y conmovedora mezcla de sorpresa, de gratitud profunda y de alegría radiante que tanto nos gusta ver en nuestras celebridades favoritas. Es en esos momentos, en esas instancias de vulnerabilidad y autenticidad, cuando podemos apreciar de verdad la humanidad que se esconde detrás del personaje público, la persona real que se emociona, que se siente abrumada y que se siente verdaderamente honrada. Y no es para menos, claro está. Este tipo de reconocimientos, sobre todo cuando son sorpresivos, cuando nacen de un impulso espontáneo o de una decisión que no se ha anunciado previamente, suelen destacar un aspecto particular, una contribución única que quizás no siempre se resalta o se visibiliza en las premiaciones convencionales, que a veces se centran más en las cifras y en los resultados inmediatos. Podría ser un premio por su impacto cultural, por su innegable influencia en la forma en que las nuevas generaciones se expresan, por su labor filantrópica que a menudo pasa desapercibida ante el brillo de los escenarios, o quizás por haber roto barreras en algún aspecto de su carrera, abriendo camino para otros. La información que ha trascendido hasta nosotros apunta a que este premio fue otorgado, principalmente por su influencia positiva y por la profunda conexión que ha logrado establecer con su público, algo que, si somos honestos y francos, Demet Özdemir posee en una abundancia desbordante. Su habilidad innata para conectar con la audiencia, para transmitir emociones de una manera genuina y cercana, es uno de sus mayores activos, una de sus armas más poderosas. Y parece que la Academia, los organizadores de la gala, o quienes quiera que hayan tomado esta decisión, notaron y quisieron honrar precisamente ese aspecto tan valioso de su persona y de su carrera. Imaginen estar allí en ese momento crucial, en esa noche tan especial cargada de expectativas. La gala transcurre con sus presentaciones artísticas, con sus momentos de suspenso y la entrega de los premios que todos esperaban. Y de pronto el presentador, con una sonrisa enigmática, anuncia un premio especial, un galardón que rompe con la rutina, que cambia el curso de la noche. Los focos como imanes se dirigen directamente a Demet, quien, visiblemente sorprendida, con una expresión de incredulidad y asombro, es llamada al escenario. Su rostro lo dice todo, una genuina sorpresa, un momento de pura catarsis. La ovación del público, que seguramente se hizo eco en cada rincón del recinto, debió ser ensordecedora, un torrente de aplausos y vítores. Y al tomar el micrófono, al tener la oportunidad de dirigirse a todos, seguramente compartió unas palabras de agradecimiento que resonaron con una autenticidad y una emoción palpable. Es en estos momentos, cuando bajan las defensas y se muestra la persona real, donde vemos al ser humano detrás de las cámaras, a la estrella que se emociona, que siente la profunda gratitud de sus colegas, de sus fans y del público en general. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un hervidero de reacciones, en una explosión de mensajes de felicitación, de fotos que capturaron el instante exacto y, por supuesto, de especulaciones sobre el motivo preciso de este reconocimiento sorpresa. Y es que el público que sigue a Demet Özdemir es un público increíblemente fiel, apasionado y entregado. Comparten su alegría más profunda, celebran sus éxitos como si fueran propios y, si es que los hubiera, se entristecen con sus reveses. Este premio sorpresa, lejos de ser un simple galardón, ha servido para reavivar esa conexión especial, para fortalecer ese vínculo y para demostrar una vez más el inmenso cariño y la admiración que le profesan miles y miles de personas. Ver a sus seguidores tan emocionados como ella misma es un reflejo fiel de la fuerte y sólida relación que ha construido a lo largo de su prolífica carrera. Analizando un poco más a fondo el contexto de estos eventos, las galas de premiación no son meramente eventos para reconocer el talento individual o colectivo, sino que también son espacios vitales para celebrar la industria en su conjunto, para fortalecer los lazos entre los profesionales y para inspirar a las nuevas generaciones. Un premio sorpresa como este puede servir para destacar una carrera que está en pleno ascenso, para reconocer el arduo y a menudo invisible trabajo de un artista, o incluso para sorprender gratamente a alguien que ha demostrado una dedicación excepcional y una pasión inquebrantable por su arte. En el caso particular de Demet, su trayectoria es un ejemplo brillante de constancia, de crecimiento exponencial y de una búsqueda incansable por superarse a sí misma, por explorar nuevos horizontes. Desde sus primeros papeles, ha evolucionado de una manera notable, y este premio, en su esencia, parece ser un reconocimiento a esa evolución. Un constante a su madurez artística y al impacto significativo que ha tenido en la pantalla, llegando a los corazones de millones. Es importante recordar, y esto es algo que no debemos olvidar nunca, que si bien la fama,
el reconocimiento y el éxito traen consigo una cantidad abrumadora de beneficios y privilegios, también implican una gran responsabilidad. Artistas con una gran plataforma como The Method de Mir tienen la oportunidad única y el poder de influir positivamente en sus seguidores, de ser un faro de inspiración. Y por lo que hemos visto, por lo que hemos leído y por lo que ella misma proyecta, parece que utiliza esa plataforma, ese altavoz, para inspirar, para ser un modelo a seguir, para promover valores positivos. Este premio, al ser una sorpresa y según se interpreta, un reconocimiento explícito a su influencia positiva, valida precisamente ese aspecto fundamental de su carrera. Es una forma contundente de decir, no solo eres una actriz de un talento excepcional, sino que también eres una persona que deja una huella positiva, que inspira y que hace una diferencia. La emoción genuina que se dibujó en el rostro de Demet al recibir el premio es algo que resuena profundamente con nosotros como espectadores, como admiradores. Nos recuerda, de una manera muy humana y conmovedora, que a pesar de todo el glamour, de las alfombras rojas y del reconocimiento público, los artistas, al fin y al cabo, también son seres humanos. Son personas que se emocionan, que se sienten honradas, que agradecen sinceramente el apoyo y el cariño de quienes los rodean. Verla así, radiante, deslumbrante y visiblemente conmovida, nos ofrece una perspectiva mucho más humana, más cercana y más entrañable de su figura. No se trata solo de premios y reconocimientos fríos, sino del aprecio sincero y cálido de quienes valoran profundamente su trabajo, su talento y su persona. Y pensando en el futuro, ¿qué nos deparará The Method de Mir? Con un reconocimiento de esta magnitud, una sorpresa que valida su camino, seguramente seguirá trabajando con la misma pasión incansable y la misma dedicación que la caracterizan. Este tipo de sorpresas, estos momentos de validación inesperada, suelen ser un gran impulso anímico, un motor de motivación que la empuja a seguir adelante, a explorar nuevos retos y a alcanzar metas aún más ambiciosas. Podemos esperar con gran entusiasmo verla en proyectos aún más grandiosos, más desafiantes, explorando nuevos géneros y consolidando aún más, si cabe, su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía y, quién sabe, quizás pronto del panorama internacional. Su potencial es inmenso y limitado. El hecho de que este premio fuera una sorpresa, un elemento de espontaneidad, añade un matiz de autenticidad y de magia al evento. No fue algo que se planeó con mucha antelación en términos de anuncio público, lo que hace que el momento sea aún más genuino, más emotivo y, por ende, más memorable. Imaginen la logística, la habilidad para planificar una sorpresa así sin que la más mínima filtración de información llegara a los medios o a los fans. Es un detalle que, sin duda, añade aún más valor a este gesto y a este reconocimiento especial. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia de la sorpresa mayúscula que The Method de Mir se llevó en la reciente gala ha sido un verdadero torbellino de emociones, de especulaciones y de alegría compartida. Lo que está absolutamente claro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que se trata de un reconocimiento merecidísimo, un aplauso sonoro a su talento desbordante, a su carisma cautivador y a la influencia positiva y constructiva que ejerce de manera constante en su público. Su reacción, esa maravillosa y conmovedora mezcla de sorpresa genuina y gratitud profunda, nos ha recordado la humanidad que se esconde detrás de la estrella y el profundo y especial vínculo que ha forjado a lo largo de los años con sus seguidores. Este premio, sin lugar a dudas, es una joya más que se suma, y con gran brillo, a su ya deslumbrante y brillante corona. Espero de corazón que hayan disfrutado de este extenso repaso a esta noticia tan interesante y llena de matices. Me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, sobre este premio sorpresa. ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen ustedes que motivó este reconocimiento en particular, más allá de lo evidente? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, ustedes son el alma de este canal. Si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o informado, no olviden regalarme un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas, y por favor compartan este contenido con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans incondicionales de The Method de Mir o del fascinante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y por supuesto, más contenido que les va a encantar.
Hasta la próxima, mis queridos apasionados del espectáculo.